Entonces les decía, bueno, entonces hay unas ecuaciones asociadas a la caída libre. Perdón, ¿alguien más llegó? La caída libre. Listo. Aquí me quedó mal, como mal escrito acá. Escribámoslo otra vez. Listo. Entonces hay una serie de ecuaciones asociadas a la caída libre. Entonces tenemos que la gravedad es igual a la velocidad final en y menos la velocidad inicial en y sobre el tiempo. De esa manera. La gravedad generalmente está dirigida hacia abajo. No, generalmente no. La gravedad, que es una aceleración, siempre tiene esta dirección, ¿oyeron? Va dirigida hacia el centro de del planeta. Pero en ocasiones, cuando yo tomo un cuerpo y lo lanzo hacia arriba, la gravedad va a actuar en forma negativa. ¿Por qué? Porque frena el cuerpo, ¿oyeron? Por esa razón, vamos a asumir que la gravedad es negativa si el cuerpo es disparado hacia arriba. O si el cuerpo cae, entonces en este caso la gravedad es positiva. Entonces habrá situaciones en donde tengo el cuerpo en la mano y lo lanzo hacia arriba. ¿Listo? Entonces decimos que la gravedad puede ser positiva o negativa, dependiendo de la situación física que se presente. Y esta es la ecuación número 1 de la caída libre, que está asociada con el movimiento uniformemente acelerado. Hay una segunda ecuación que dice que la variación en y, porque hablamos desde la distancia, en y debe ser la velocidad inicial en y multiplicado esto por el tiempo que está en el aire o tiempo de vuelo, con una v en la parte inferior, significa tiempo de vuelo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y nuevamente esto puede ser positivo o negativo, teniendo presente que si el cuerpo va hacia arriba, la gravedad es negativa, pero si el cuerpo cae, la gravedad va a ser positiva. ¿Por qué negativa? Porque cuando el cuerpo se dirige hacia arriba va frenando, va disminuyendo su velocidad. ¿Listo? Hay otra ecuación que dice que la velocidad final, en y al cuadrado debe ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por el cambio de posición en y. Y ya expliqué por qué más o menos. Claro, si el cuerpo va hacia arriba, la gravedad actúa en forma negativa. Si el cuerpo cae, va dirigido hacia abajo, la gravedad actúa en forma positiva. Y hay otra ecuación que dice que la variación en y tiene que ser igual a la velocidad final en y al cuadrado más la velocidad inicial en y al cuadrado, no, perdón, me equivoqué. Acá vamos a borrar esto. La suma de esos dos dividido entre 2 y esto multiplicado por el tiempo de vuelo. Acá también es tiempo de vuelo. Entonces, estas son las cuatro ecuaciones. Que esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación número 3 y esta es la ecuación número 4. Son las cuatro ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre. ¿Listo? Bueno, eso es para recordar. Entonces acá tenemos las ecuaciones. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación. En la clase anterior hicimos uno de una torre. Hoy tengo preparados unos ejercicios. Por acá es un PDF. Y vamos a trastear. Vamos a llevarnos estos ejercicios. Este es el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Vamos a hacer esos tres ejercicios que están acá como parte de la aplicación. Entonces volvemos acá. Voy a colocar una página nueva y pegamos los ejercicios. Los traemos acá a la parte superior. Si pueden ver ustedes, por favor me contestan si ven la letra. ¿Sí? Gracias. Entonces, bueno, entonces dice acá, ¿qué altura tiene un puente sobre el agua si una piedra soltada desde él demora 4 segundos en impactar el agua? ¿Con qué velocidad impacta el agua? Hay dos preguntas. Entonces nos vamos a imaginar que nosotros tenemos un puente. Entonces vamos a suponer que este es nuestro puente.
y por acá se encuentra una de las vigas que lo sostiene y por acá está el otro. ¿Listo? Y acá pues van pasando los automóviles. Bueno, ahí tenemos un puente. Bien, entonces el ejercicio dice, ¿qué altura debe tener un puente sobre el agua si se suelta una piedra? Entonces ustedes se encuentran acá en la parte superior del puente, acá se encuentran ustedes ubicados, acá en la parte superior, y ustedes sueltan un objeto. En este caso el ejercicio menciona una piedra. Entonces inmediatamente esta piedra empieza su recorrido de caída libre hasta que llega al piso. Entonces vamos a suponer que acá en la parte inferior se encuentra nuestro piso, en la superficie. Bueno, me puedo imaginar cualquier cosa. Por acá vive un árbol para ilustrar la situación. Acá tenemos otro árbol para ilustrar la situación. ¿Listo? Entonces se nos cae la piedrecita y sigue este tipo de trayectoria. Entonces el cuerpo se mueve en esta dirección. Y en esta dirección nosotros tenemos el valor de la gravedad. La gravedad va dirigida de esa manera y por eso nuestra piedrecita cae de esa manera. ¿Listo? Esa es la situación que está ilustrando acá. Entonces cuando nosotros solucionamos un ejercicio, lo primero que hacemos es un gráfico, algo que represente la situación. Luego vamos a colocar los datos. Listo. Entonces, si yo suelto la piedrecita, ¿cuánto será la velocidad inicial de caída de la piedra? La velocidad inicial en Y. Si la suelto. Alguien que me conteste, por favor. ¿Cuánto sería la velocidad inicial de caída? Sí, 0. Muy bien. Entonces decimos que la velocidad inicial de caída es 0 metros por cada segundo. ¿Listo? Porque la velocidad se mide en metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Cuando yo apenas suelto la piedrecita, la velocidad inicial es 0. Observen que eso en ningún lado lo dice acá en el texto. En ningún lado dice eso. Pero es algo que se debe inferir y se debe concluir. También conocemos el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Que eso era lo que hablábamos la clase anterior. Entonces, en la clase anterior nosotros decíamos o hablábamos del valor de la gravedad, y el valor de la gravedad cerca de la superficie terrestre es una constante. El valor de la gravedad no cambia. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tampoco lo menciona el ejercicio, pero es algo que nosotros debemos manejar. ¿Listo? El ejercicio menciona el tiempo. Entonces tenemos el tiempo de vuelo, o el tiempo en este caso de caída, que corresponde a 4 segundos. Y estos son los 3 datos conocidos. Muchachos, cuando uno soluciona un ejercicio de movimiento uniformemente acelerado o movimiento de caída libre, como en este caso, si se conocen 3 datos, se puede solucionar el ejercicio. Repito otra vez, si se conocen 3 datos, se puede solucionar el ejercicio sin problema. ¿Oyeron? Entonces, en este caso hay 3 datos, por lo tanto, el ejercicio tiene solución. Bueno. Ahora las incógnitas. Estos son los datos conocidos. ¿Qué desconozco? Voy a colocar acá los datos desconocidos. Desconozco las preguntas. Entonces una de las preguntas es ¿qué altura? O sea, me están preguntando por Y. ¿Listo? Y de aquí en adelante representa la altura. Y obviamente la altura vendría a ser la distancia aquí de aquí de la parte superior hasta la parte inferior. Es lo que se denomina como la altura. Esto va a ser Y. ¿Listo? Entonces la altura del puente es una de las preguntas. ¿Qué altura tiene? Bueno, ¿con qué velocidad impacta el suelo? Entonces la velocidad que hace referencia cuando impacta el suelo es la velocidad final. La velocidad inicial es 0. Pero desconocemos cuál es la velocidad final con la que se estrella contra el piso. Claro, la piedra se rompe. Si esto fuera una manzana, inmediatamente se hace puré. Si uno se cae del puente y choca contra el piso, pues se mata. Quiere decir que uno se impacta con una determinada velocidad. Entonces, a esa velocidad es la velocidad final en Y. Y la velocidad final en Y es la otra pregunta. Acá tenemos las dos preguntas y las incógnitas. Entonces, muchachos, siempre que se soluciona un ejercicio, tenemos que realizar un gráfico que ilustre la situación. Si yo lo puedo dibujar, significa que lo entiendo. Si yo no lo puedo dibujar, significa que no lo he entendido. Entonces, si lo puedo dibujar, lo entiendo.
los datos conocidos, los datos desconocidos. Las ecuaciones, el siguiente paso es escribir las ecuaciones, pero las ecuaciones las escribí en esta hoja, o sea, me voy a remitir siempre a esta hojita para saber qué ecuación voy a utilizar. Listo, entonces el siguiente paso es escribir las ecuaciones. Y después de las ecuaciones uno procede a escoger una ecuación. Vamos a iniciar hallando la distancia y ahí miramos qué ecuación elegimos. Entonces, para hallar la distancia, digo la altura, hallar la altura. ¿Listo? Entonces, para hallar la altura. Para hallar la altura, voy a mirar qué ecuación reúne estos datos. Mírenlos. ¿Sí ve? Esos 4 datos. Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3 y la incógnita la voy a llamar dato número 4. Entonces necesito encontrar una ecuación que reúne esos 4. ¿Quiénes son? La velocidad inicial, la gravedad del tiempo y la altura. Necesito una ecuación que reúna esos datos. Entonces los 3 conocidos con el desconocido. ¿Listo? Entonces piensen bien. Velocidad inicial, gravedad, tiempo y la pregunta. ¿Qué ecuación reúne esos 4 datos? Entonces vengo acá y busco una ecuación que reúne esos datos. ¿Qué es lo que conozco? Conozco la velocidad inicial en y, allá. ¿Qué más conozco? Conozco el tiempo. ¿Qué más conozco? Conozco la gravedad y la pregunta es y. ¿Qué ecuación de las 4 que tengo acá tienen estos datos? Entonces vamos a ver. La primera tiene la gravedad, tiene la velocidad final. Miren que acá en la lista que coloqué no está la velocidad final. O sea que voy a descartar esta ecuación. Esta ecuación no me sirve para despejar, encontrar este valor. Vamos a ver la ecuación número 2. La ecuación número 2 tiene esto. Este y este significan lo mismo. ¿Listo? Entonces lo tiene que esta es la incógnita. Venga, no le coloco un chulo, sino le coloco como así, una incógnita. Eso es lo que me preguntan. Conozco la velocidad inicial. Eso no es una X, parece una X, eso es una V. Listo, ahora sí. Entonces, ¿conozco la velocidad? Sí, mírenla. Entonces, este lo conozco. ¿Conozco el tiempo? Sí, lo conozco. ¿Conozco la gravedad? Sí, y por supuesto el tiempo. O sea que esta ecuación tiene los 4 datos que tengo acá. La velocidad inicial, el tiempo, la gravedad. Y esta es la pregunta que tiene que estar en la ecuación. O sea que esta ecuación me permite solucionar la pregunta. Esta ecuación no me sirve porque me preguntan la velocidad final y en la lista que yo tengo acá no está la velocidad final y esta también tiene velocidad final, por lo tanto no me sirve. Entonces observen cómo elijo la ecuación. Poco a poco ustedes con la experiencia aprenden a identificar cuál es la ecuación más conveniente, la mejor ecuación para solucionar una situación, problema de este tipo. Volvamos a la siguiente página. Ya sabemos qué ecuación es la que me va a servir. Entonces la ecuación que me va a servir es la que dice que el cambio de posición, en rojo, venga, le cambiamos el color a negro. Entonces dice que el cambio de posición, coloquémosle acá cambio de posición para no confundirnos, debe ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Observen que acá hace un momento tenía escrito más o menos acá. Mírenlo, más o menos. Pero ¿por qué cuando lo escribí aquí lo dejé solamente como más? Porque resulta, voy a quitar acá el menos. Resulta que la gravedad en este caso actúa en forma positiva sobre la piedrita. ¿Qué significa? Que empieza a aumentar la velocidad a medida que cae. La gravedad siempre va dirigida hacia abajo, no se les olvide. Pero a medida que cae el cuerpo, la gravedad aumenta la velocidad de la piedrita. Por lo tanto, decimos que la gravedad actúa en forma positiva. Ese tiempo que tengo ahí es el tiempo de vuelo. Entonces le coloco una V en la parte inferior que indica que es el tiempo de vuelo. ¿Y qué es el tiempo de vuelo? Pues el tiempo que permanece la piedrita en el aire. ¿Listo? Entonces con este puedo hallar la altura del puente, que es la primera pregunta. Entonces, la altura del puente o delta de y debe ser la velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es 0. O sea que todo esto se hace 0. ¿Listo? Claro, si la velocidad inicial es 0 y el tiempo es 4 segundos, 4 por 0, 0. O sea que ese término desaparece. Entonces, ¿qué me queda? Que el cambio de posición o la altura es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la gravedad actúa en forma positiva.
Entonces la altura del puente debe ser igual a 1/2 de la gravedad 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Y cuánto es el tiempo? 4 segundos. Pero esto elevado al cuadrado. Esa es la operación que tengo que realizar. Entonces vamos a realizar esa operación. Traigan sus calculadoras, la mía está que se apaga. El celular está que se apaga. A ver si puedo hacer. 1/2 es lo mismo que 0,5. 0,5 por 9,81 por 4 elevado al cuadrado. Y eso da 78,48. Entonces la altura del puente debe ser igual a 78,48. Observen que segundos al cuadrado con este se van a ir y la respuesta me queda en metros. Entonces, contestada la primera pregunta, ¿cuál es la altura del puente? Pues la altura del puente es 78,48 metros aproximadamente. ¿Listo? Bueno, aproximadamente no, esto es muy preciso. Esa debe ser la altura de ese puente. 78 metros es bastante alto. Bueno, continuemos. Hay otra pregunta. ¿Con qué velocidad impacta el suelo? O sea, me preguntan la velocidad final. Ahora, voy a buscar una ecuación, muchachos, que contenga los datos conocidos y este dato desconocido. Mírenlos bien. Velocidad inicial, gravedad, tiempo de vuelo y la velocidad final. Una de las 4 ecuaciones tiene que reunir esos datos. Entonces vengo acá a la página anterior. Entonces, ahora qué datos son. Venga, borro esto. Entonces, los datos que ahora tengo es la velocidad con que inicia la caída, ¿no es cierto? La gravedad, el tiempo y la pregunta, la velocidad final. Acabo de anotar lo que yo tengo acá en verde. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué ecuación reúne los 3 conocidos y este que es la incógnita. Entonces, por ejemplo, la primera ecuación, miremos. Tenemos la velocidad inicial, sí. Tenemos el tiempo, sí. La gravedad, sí. Y miren, esta es la incógnita. Entonces, esta ecuación me permite resolver cuál es la velocidad final con la que se estrella la piedra en el piso. ¿Listo? Entonces, elegida la ecuación. La gravedad, como la piedra está cayendo, la tomamos como positiva. Estas 4 ecuaciones, todo gira alrededor de estas 4 ecuaciones. Observen que para solucionar la primera pregunta utilizamos la ecuación número 2, pero en este caso necesitamos utilizar la ecuación número 1, la que tengo acá para resolverlo. Voy a escribir la ecuación. ¿Listo? Entonces pasamos la hoja y acá vamos a escribir la ecuación correspondiente. Lo voy a hacer acá debajito. Entonces por acá tenemos que la ecuación que vamos a utilizar es la gravedad va a ser igual a la velocidad final en y menos la velocidad inicial en y sobre el tiempo de vuelo. Esa es la ecuación que vamos a utilizar para resolver la pregunta número 2. Listo, y me faltó acá, escribámoslo por acá, para hallar la velocidad final. ¿Listo? Entonces, para hallar la velocidad final, vamos a utilizar esa ecuación que tengo acá. ¿Listo? Bueno, entonces la velocidad final. ¿Cuánto es que vale la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0. O sea que este pedacito es 0. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué fue lo que me quedó? Pues me quedó que la gravedad es igual a la velocidad final en y sobre el tiempo de vuelo. ¿Y qué necesito hallar? Pues la velocidad final en y. Entonces voy a continuar acá arribita. Entonces, como tengo que despejar esta que está dividiendo tiene que pasar acá a multiplicar. Entonces decimos que el tiempo de vuelo, más arribita, acá, el tiempo de vuelo multiplicado, ese tiempo de vuelo, esta es una v pequeñita acá debajito. El tiempo de vuelo multiplicado por la gravedad tiene que ser igual a la velocidad final en y, con la velocidad que se estrella la pelota. Y listo, miren, la pelota no, la piedra. Entonces ya lo tenemos resuelto. ¿Cuánto es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo son 4 segundos. Multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y esto debe ser igual a la velocidad final en y. Observen que el cuadrado
de este segundos al cuadrado se va a simplificar con este segundos. O sea que me queda solamente metros sobre segundo. Y esas son las unidades de velocidad. Entonces hagamos la operación. Es 4 multiplicado por 9.81. Y eso da 39.24. O sea que esto da 39,24 metros por cada segundo, y esa es la velocidad con que la piedrita se estrella acá en la parte inferior del acantilado, acá donde estoy rayando, llega la piedrita con esa velocidad. Y observen cómo las ecuaciones se empiezan a aplicar. Venga, corro esto. Observen las ecuaciones cómo se empiezan a aplicar para solucionar un ejercicio. Espero que hayan tomado nota. Miren que es muy sencillo, simplemente hay que identificar qué conocemos y qué desconocemos. Siempre debo tener 3 datos conocidos y uno desconocido para responder las preguntas. Entonces ahí tenemos el desarrollo de un ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo hasta ahora parece que está bien? Bueno, Dayana, gracias. Gracias, Cristian. Bueno, entonces continuemos. Vamos a hacer un segundo ejercicio donde se aplique. Estamos viendo aplicaciones para que ustedes resuelvan los ejercicios que les voy a dejar. Bueno, entonces vamos a trastear un segundo ejercicio. Listo, vamos a copiarlo y lo traemos. Una hoja nueva. Ay, me devolví. Una hoja nueva. Y pegamos nuestro ejercicio. Listo. Entonces no lo traemos por acá. Y lo vamos a editar. Listo. Ahí ya lo tenemos listo para trabajar. Bueno, este ejercicio dice lo siguiente. Calcula para los primeros 4 segundos de caída libre la velocidad y el espacio recorrido en cada uno de ellos. ¿Listo? Interesante el ejercicio. Entonces, calcular para los primeros 4 segundos, o sea, para el primer segundo, para el segundo segundo, para el tercer segundo, para el cuarto segundo y para el quinto segundo, la velocidad que lleva una partícula cuando cae y el espacio recorrido en cada uno de ellos. Entonces, me voy a imaginar que dejo caer es una manzanita. Entonces voy a suponer que acá está la manzanita. Listo. Entonces acá tenemos nuestra manzanita. Listo. Y dejamos caer la manzanita. Entonces este ejercicio nos está diciendo que en el primer segundo, por ejemplo, nuestra manzanita se puede encontrar por acá. Ay. Nuestra manzanita podría estar por acá en el primer segundo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que ha transcurrido un segundo, pero luego nuestra manzanita sigue cayendo. Entonces en el segundo segundo nuestra manzana puede estar por acá, en esta parte. ¿Listo? Y vamos a decir que acá ha transcurrido el segundo segundo, y en un tercer segundo me puedo imaginar que la manzanita se encuentra por acá. ¿Listo? Es decir, va cayendo la manzanita. Y voy a imaginarme que acá ha transcurrido 3 segundos. Y bueno, esto continúa. Entonces va a seguir esto hasta que completemos los 5 segundos. Y el ejercicio nos pide calcular la velocidad del espacio recorrido. Entonces, de aquí a acá, ¿qué espacio se ha recorrido? Luego nos dicen que de aquí hasta acá, qué espacio se ha recorrido. Luego nos dice que de aquí hasta acá, qué espacio se ha recorrido. Y bueno, así sucesivamente hasta que completemos los 5 segundos. Y por supuesto, nos está diciendo el ejercicio que determine cuál es la velocidad final cuando va acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad final cuando ha transcurrido un segundo? ¿Cuál es la velocidad final cuando ha transcurrido 2 segundos?
¿Y cuál es la velocidad final cuando ha transcurrido 3 segundos? ¿Cuál es la velocidad final cuando ha transcurrido 4 segundos? ¿Y cuál es la velocidad final cuando ha transcurrido 5 segundos? Eso es lo que está pidiendo este ejercicio. Miren que traté de ser lo más explícito posible, trato de ser lo más claro posible para que ustedes entiendan la situación, problema que tenemos acá. Entonces, ahora voy a analizar como si fueran 5 problemas diferentes. Un problema cuando es un segundo. Otro problema es cuando ha transcurrido 2 segundos. Otro problema es cuando ha transcurrido 3 segundos. Otro cuando transcurren 4 y otro cuando transcurren 5. Es como si fueran 5 problemas en uno. Y siempre me están haciendo 2 preguntas. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? La velocidad y el espacio recorrido. Entonces, para iniciar el desarrollo, voy a anotarlo así. Para el segundo, más bien así no, sino para el primer segundo. Listo, entonces para el primer segundo, o sea, de aquí hasta acá. ¿Qué conozco de aquí hasta acá? Recuerden que uno coloca los datos conocidos. Conozco la velocidad inicial de caída. ¿Y la velocidad inicial de caída cuánto es? 0 metros por cada segundo. ¿Qué más conozco? Conozco la gravedad, muchachos. Para el primer segundo conozco la gravedad. La gravedad siempre es la misma. 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Es una aceleración. ¿Y qué más conozco? Conozco el tiempo. El tiempo es igual a un segundo. ¿Y cuáles son las preguntas para este primer segundo? Las preguntas son, ¿cuál es la velocidad final? O sea, ¿cuál es la velocidad después del primer segundo? ¿Y qué distancia recorre? O sea, ¿cuánto vale y? Esas son las preguntas. Eso es para el primer segundo. Listo. Es muy similar al ejercicio que hicimos antes. Es muy similar a este ejercicio. Miren que acá nos pedían cuánto vale la altura y nos pedían cuánto es la velocidad final. O sea que es utilizar otra de las mismas ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones son las que se utilizan ahí? Pues las ecuaciones que se utilizan ahí son esta. ¿Sí la ven? Esa y esta, que fueron las ecuaciones que elegimos hace un momento, de las 4 ecuaciones que tenemos. Entonces, pues vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, para hallar la altura, entonces para hallar y, voy a escribirlo así. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Pues el cambio de altura o la altura debe ser la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo de vuelo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero nosotros sabemos que la velocidad inicial de caída es 0, o sea que esto se hace 0. O sea que ¿qué nos queda? Que para poder calcular la altura que ha caído en el primer segundo la manzanita es un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, el valor de la altura debe ser igual a un medio de la gravedad, o sea, esto es un medio de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y esto multiplicado por un segundo elevado al cuadrado. ¿Se observan? Entonces, con una calculadora, mi celular se va a apagar, le queda un 1%. Entonces, tengo una calculadora a la mano y ahorita me ayuda. Vamos a hacer un medio de lo mismo que 0,5, o sea, 0,5 multiplicado por 9,81 multiplicado por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, esto da que la distancia que ha recorrido en el primer segundo es 4,9. Dejémoslo así, 4,9. Las unidades se van y lo único que quedan son metros, porque segundos al cuadrado con segundos cuadrados que salen de esta potencia van a desaparecer. Es decir, este con el cuadrado de segundos se van y las únicas unidades que quedan son metros. Observen cómo calculamos para el primer segundo la distancia que ha recorrido. Entonces, la manzanita en el primer segundo ha recorrido más o menos 4,9 metros. Ahora, ¿cuál es la velocidad final? ¿Se acuerdan de la ecuación que utilizamos para hallar la velocidad final? Es que es el mismo ejercicio que está acá, es esta. Entonces, la voy a utilizar acá al ladito. Entonces, para hallar la velocidad final, ¿cuánto será? Entonces, decimos
que la gravedad es igual a la velocidad final en y al cuadrado, no, simplemente así, menos la velocidad inicial en y esto sobre el tiempo que permanece en el aire. En este caso, el tiempo que permanece en el aire es 1 segundo, porque estamos haciendo la medida para el primer segundo. Entonces, recuerden ustedes que la velocidad inicial es 0, porque se soltó la manzanita y apenas inicia su caída, la velocidad inicial es 0. Entonces tendríamos que la gravedad es igual a la velocidad final en y sobre el tiempo de vuelo, porque este se hizo 0. Entonces tendríamos que despejar la velocidad final, o sea que este que divide pasa acá a multiplicar. Y tendríamos que el tiempo de vuelo multiplicado por la gravedad debe ser igual a la velocidad final en y. Y el tiempo de vuelo es 1, multiplicado por la gravedad daría 9,81, dejémoslo 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces observen que el cuerpo ha recorrido 4,9 metros, pero después de recorrer 4,9 metros su velocidad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso para el primer segundo. ¿Listo? El cálculo que hicimos fue para el primer segundo. Ahora, ¿cómo funciona para el segundo segundo? Entonces, los datos deben ser los mismos. Acá me voy a correr. Entonces acá yo tendría que la velocidad... Ay, ese color está muy feo. La velocidad inicial siempre será 0. Ya saben que es velocidad inicial en y. La gravedad siempre será 9,81. Y la gravedad actúa en forma positiva porque está cayendo. Ahora estamos haciendo los cálculos para esto. O sea, los cálculos que tengo acá es para este segundo. Y acá tengo los cálculos para el primer segundo. ¿Y cuál es el tiempo? Acá está la clave. Porque ahora el tiempo es igual a 2 segundos. Acá el tiempo era 1 segundo. Acá. Pero ahora, en esta segunda situación problemática, el tiempo es de 2 segundos. Y las preguntas son las mismas. La velocidad final, ¿cuánto será? Y la variación de altura, ¿cuánto será? Eso es. Y nuevamente aplico esto. Ya sabemos que la velocidad inicial es 0. O sea que voy a anotar desde acá. ¿Listo? Porque voy a utilizar otra vez estas ecuaciones. Voy a anotar desde acá. No la voy a escribir completa. Entonces, para este segundo tenemos que la variación de la altura tiene que ser igual desde acá 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué no escribí desde arriba? Porque como la velocidad inicial es 0, miren, la velocidad inicial es 0, pues nuevamente desaparece ese término. Entonces por eso no lo escribí. Entonces otra vez, la variación de la altura debe ser igual. Entonces sería, escribamos los números, sería 1/2 por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo, que en este caso ahora son 2 segundos elevados al cuadrado. Vamos a ver si mi celular... ahora sí se murió mi celular. Entonces alguien que me regale esa operación, por favor. Sería 0,5 por 9,81 multiplicado por 4. Repito otra vez. 1/2, o sea, 0,5 por 9,81 por 4. ¿Por qué por 4? Porque es segundos al cuadrado. Y si yo elevo el 2 al cuadrado, pues daría 4. ¿Alguien tiene la respuesta? Gracias. Entonces, la altura es de 17,8 metros. Claro, con este se van a simplificar y me quedan simplemente metros. Observen, miren esto tan curioso. En el primer segundo recorre más o menos 5 metros. Piensen en eso, cifras redondas. Ha recorrido 5 metros. Pero cuando han pasado segundos, el cuerpo ha recorrido casi 18 metros. Miren eso tan llamativo. O sea que mi dibujito está mal. En realidad esto debe ser mucho más largo. En realidad es como si esto no existiera. En el primer segundo estaría por acá, pero en el segundo es como si estuviera por acá, bien lejos. Repito otra vez, para un segundo el cuerpo en caída libre ha recorrido más o menos 5 metros, pero cuando han transcurrido apenas 2 segundos,
pues uno espera que recorra 10 y es falso. Miren, ha recorrido casi 18 metros. Es increíble la aceleración que sufre. Entonces, para que ustedes lo vean, en el primer segundo la distancia recorrida es casi 5 metros y cuando llega al segundo segundo, la distancia recorrida es casi 18 metros. O sea, casi 4 veces la primera distancia, para que ustedes lo observen. Y acá vamos a calcular la velocidad final, o sea, qué velocidad lleva cuando está por acá. Entonces, para calcular la velocidad final, utilizamos otra vez esta ecuación. La voy a retomar desde acá. Hagámoslo en azulito. Entonces, tendríamos que la gravedad debe ser igual a la velocidad final en y, que es lo que se quiere averiguar, sobre el tiempo de vuelo. Y despejo nuevamente. Entonces, tendríamos que la gravedad multiplicado por el tiempo de vuelo tiene que ser igual a la velocidad final en y. Entonces, alguien que me ayude. El valor de la gravedad, venga, corro la pantalla, es 9,8. O sea que esto sería acá 9,8 metros sobre segundo cuadrado, o 9,81. 81. Por el tiempo. ¿Pero cuánto es el tiempo? 2 segundos. Entonces con este cuadrado se va y la respuesta me quedaría en metros sobre segundo. ¿Y cuánto daría 9,81 por 2, muchachos? $19,6 metros por cada segundo, y esa es la velocidad final para el segundo segundo. ¿Listo? Les voy a dejar a ustedes que hagan para el tercer segundo, para el cuarto y para el quinto segundo. ¿Listo? Por favor, lo termina. En este momento son las 4:13, es decir, se ha terminado la hora de clase. El día de hoy solamente tenemos una hora, ¿listo? Y ya con esta explicación ya voy a subir algunos ejercicios para que los puedan realizar. Creo que no les he subido ejercicios. Bueno, voy a detener la grabación.